Hermanos, en la última conferencia de Shepherds en Estados Unidos, en la iglesia de Grace to You, gracias a vosotros, de John MacArthur, Paul Washer se atrevió a decir lo siguiente: somos la peor generación de cristianos de todos los tiempos. En medio de una cantidad de pastores que habían ahí, Paul Washer hablando dijo: somos la peor generación de cristianos de todos los tiempos. ¿Qué llevó a Paul a dar una sentencia como esta? ¿Es realidad? ¿No es realidad? Yo creo, hermanos, que a través del pasaje de hoy y de esto que vamos a leer hoy, creo que nos daremos cuenta de que ni es exagerada, ni es tampoco distorsionada. Hemos estado conversando, hablando, exponiendo, estudiando el libro de Romanos. En Romanos capítulo 12, nosotros hablamos, hermanos, prácticamente de lo que es el resultado de una fe cristiana. Y vimos ese resultado de una fe cristiana basado en las relaciones, en cómo es que nosotros nos relacionamos verdaderamente. Y primero, en la relación con Dios. Segundo, en la relación que nosotros tenemos con nosotros mismos, la forma en cómo nosotros nos vemos. Recordemos que el apóstol Pablo está diciendo: nadie tenga un concepto más alto de sí mismo del que debe tener. Posteriormente, él nos lleva a que analicemos cómo es que el evangelio debe manifestarse en medio de nuestras relaciones personales. Y también el apóstol obviamente nos lleva a cómo es que el evangelio nos lleva a nosotros a relacionarnos incluso con nuestros enemigos. Posteriormente el apóstol Pablo sigue en el capítulo 13 hablando de estas relaciones y también nos dice cómo es que nosotros como cristianos nos relacionamos primero con el Estado, segundo con la ley de Dios. Pero hermanos, hoy es un día importante, porque hoy el apóstol Pablo, a través de esta porción, de estos 4 versículos que hemos leído, nos lleva a ver cuál es la manera que nosotros nos relacionamos con los eventos escatológicos o con la escatología. Ese es el tema que nos acuña a esta mañana. Y desarrollaremos esta predicación en 3 puntos. El primero es una introducción y panorama. El segundo punto que veremos es el momento escatológico en el que nosotros nos encontramos. Y el tercero es el resultado. Así que son 3 puntos que veremos hoy: introducción y panorama, el momento escatológico como segundo punto y el resultado como tercer punto. Hermanos, veamos el primero. Hoy estaremos estudiando cómo es que nosotros nos relacionamos con la escatología, específicamente con la parusía, con lo que se conoce como parusía, o en términos más claros, con la segunda venida del Señor. Y quisiera ir primeramente a un pasaje que nos puede ayudar a entender un poco lo que el apóstol intenta hacer con su audiencia original en estos 4 versículos. Hermanos, acompáñenme sin perder ese texto ahí, a Mateo capítulo 16, versículo 1 al 3. Mateo capítulo 16, versículo 1 al 13. Sería muy bueno que lo leyeran, lo compararan ahí en el Nuevo Testamento con la versión antigua, a ver cómo se ve. No creo que se vea mucha diferencia ahí, pero bueno. Mire lo que dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrara señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. El Señor les recrimina fuertemente en este pasaje a los fariseos. Les dice: hipócritas. El hecho de que ellos no sabían discernir el tiempo.
Ellos podían distinguir cosas naturales, pero no sabían distinguir los tiempos del Kairos. O sea, ellos no sabían distinguir los tiempos de Dios. Y esto nos lleva a la primera pregunta. Y la pregunta que tendríamos que hacernos en este momento es: ¿sabemos nosotros distinguir los tiempos? ¿Sabemos en qué tiempo nos encontramos? Y no estoy hablando del tiempo cronos, hermanos, pues lo interesante de este pasaje en Romanos capítulo 11 es que cuando él dice, y esto conociendo el tiempo, la palabra griega no es cronos, sino kairón. Así que él está diciendo, y esto conociendo el tiempo de Dios. Y es lo que el Señor Jesucristo le está recriminando fuertemente a ellos. Ustedes saben mirar si va a llover o no va a llover, si va a hacer calor o no va a hacer calor, pero ustedes no saben en qué tiempo estáis. Hipócritas. Lo que Pablo hace en estos 4 versos es dar la razón de por qué nosotros debemos vivir muy bien relacionados con Dios, con nosotros mismos, entre nosotros, con nuestros enemigos, con el Estado, con la ley de Dios. Y en el versículo 11, Pablo comienza diciendo, y esto. O en otras palabras, él está diciendo, hagan todo esto conociendo el tiempo. Hermanos, mire, él lleva un capítulo entero en Romanos capítulo 12, en Romanos capítulo 13, prácticamente la mitad del capítulo, o casi todo el capítulo, diciendo cómo es que deben de ser nuestras relaciones. Y después de dar todas esas relaciones, después de mirar cómo es que nosotros debemos comportarnos, él dice, esto ustedes lo deben hacer conociendo el tiempo, o porque conocen el tiempo. Así que ¿cómo podemos o podremos nosotros vivir o hacer aquellas cosas si no somos conscientes del tiempo? Si no tenemos una relación correcta con la escatología. Así que, hermanos, pretendo esta mañana, guiado por el Espíritu Santo, enseñar lo concerniente al tiempo que el apóstol enseña en estos 4 versos. Quisiera comentar 2 versículos escatológicos antes de continuar. Y vamos a buscar esos 2 versículos. Mateo capítulo 24 y Hechos capítulo 1. Vamos a tener esos 2 pasajes un momento. Mateo capítulo 24. Y Hechos capítulo 1. No pierdan Romanos, por favor. Mateo capítulo 24 y el verso 36. Quisiera leerles desde el verso 35. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y Hechos capítulo 1, versículo 7. Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. ¿Y por qué responde esto el Señor? Porque ellos le preguntaron prácticamente lo mismo que le habían preguntado a Jesús antes de resucitar. Le dicen, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dice, mire que ya no les dice, nadie sabe el día ni la hora, sino que les dice, no les toca saber a ustedes eso. Así que, hermanos, yo pienso que está hablando del mismo tiempo ambos versículos. Personalmente yo. En el primero, Jesús como hombre verdaderamente no lo sabía. Jesús en su humanidad no sabía, como ningún hombre sabe, ni como los ángeles del cielo saben, cuándo es el momento de la parusía o de la segunda venida en que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán.
Y en el segundo, él ya lo sabía porque él ya era Cristo glorificado. Pero en ese momento les dice, no es necesario que ustedes sepan eso. No es importante que ustedes lo sepan. Y la pregunta sería el por qué. ¿Por qué no se puede saber el tiempo final? Hermanos, cuando estudié este pasaje se me cayó algo que por mucho tiempo me lo habían dicho. La razón que dijeron por la cual Jesús o Dios no le dijo a Jesús encarnado cuándo iba a ser el día y la hora, es que sacaron este discurso antropológico. Y el discurso antropológico fue esto: si Dios le hubiese dicho a Jesús cuándo sería el día y la hora, Jesús nos amaba tanto que nos lo hubiera soplado. Pero aquí vemos que Jesús ya lo sabía después. Y cuando le preguntan, Señor, ¿ahora es que restaurarás el reino? ¿Ahora será que tu reino vendrá? Le dice, ustedes no tienen que saber eso. A ustedes eso no es de su incumbencia. Ahora, ¿por qué? Y hermano, la realidad me gusta mucho como Matthew Henry lo dice. Matthew Henry dice, el mejor medio para tener la novia bien preparada para la llegada del esposo celestial es ignorar a qué horas este va a venir. De lo contrario, sucumbiría a la tentación de dejarlo todo para después. Se lo voy a volver a leer. El mejor medio para poder tener a la novia bien preparada para la llegada del esposo celestial es ignorar a qué hora este va a venir. De lo contrario, lo más seguro es que sucumbiría a la tentación de dejarlo todo para después. Así que al ser pues siempre urgente, inminente la venida del Señor, es menester permanecer despiertos, en vela constante, en tensa expectación de la salvación final, la cual comenzó cuando creímos. Hermanos, esto fue lo que llevó a los hermanos apóstoles siempre a trabajar con mucho tesón. Porque ellos estaban a la expectativa de la venida del Señor. Para ellos la venida del Señor era algo que podía suceder en cualquier momento. Ellos anhelaban eso y por eso ellos vivían a las puertas de ese acontecimiento. Por lo tanto, no había tiempo que perder en nada de este mundo. No había. Su expectativa sobre la parucía crecía en sus corazones. Deseaban ese momento más que nada y por ende ellos vivían lo que vivían. Porque para ellos era inminente la venida del Señor. Él está a las puertas. Había una expectativa en sus mentes y en sus corazones que crecía cada momento de que el momento final llegaría, de que la trompeta sonaría, y ellos esperaban con ansias ese momento. Pero a nosotros nos robaron ese momento. O dejamos que se fuera, que se esfumara. Se esfumó entre nuestros dedos. Hermanos, pensemos seriamente si nosotros estamos viviendo nuestras vidas a la vida de ese momento. Pensemos realmente si nosotros vivimos nuestras vidas a las puertas de ese momento escatológico. No sé en qué momento sucedió, no sé cómo fue que se fue, pero de una cosa estoy seguro: esa expectativa por el momento escatológico más maravilloso se esfumó. No sé cómo pasó, pero ellos lo tenían presente en cada momento. Aún en el año que ellos escribieron, ellos creían que ese momento ya llegaría, y eso les mantenía en perspectiva, eso les motivaba. No solo era el poder del Espíritu Santo ardiendo en fuego dentro de sus corazones, sino la misma esperanza humana de que pronto, muy pronto se encontrarían con el Señor. Pablo, hablando de este maravilloso y asombroso momento, escribió en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17: luego nosotros, primera persona, Él se incluye, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con el Señor. ¿Notan cómo Pablo se incluye?
Nosotros los que vivimos, él deseaba ese momento, esa era su esperanza, esto lo motivaba, esto lo mantenía en perspectiva. No tengo tiempo que perder, el tiempo se acerca, él ya viene. Y cada que ha pasado el tiempo, hermanos, ha estado la misma expectativa. La tuvieron los reformadores. En ellos volvió a nacer esta perspectiva escatológica. Su tiempo fue el último tiempo. Ellos vivieron a las puertas de ese momento. No tuvieron tiempo que perder. Ya viene. Los puritanos, por el contrario, tuvieron una perspectiva aún mayor. ¿Cuál fue la perspectiva de los puritanos? Ellos creían que el Señor aparecería después de un tiempo glorioso del Evangelio, donde el Evangelio se tomaría las ciudades. Después de una época de oro. Y como ellos anhelaban estas cosas, ellos deseaban la gloria de Cristo manifestada, entonces ellos se tomaron el mundo, trabajaron, no se dieron descanso, oraron sin cesar, predicaron sin perder el tiempo. ¿Y cuál fue la razón? La razón fue esta ilógica: si para que el Señor retorne el Evangelio debe predicarse, nosotros haremos que suceda porque deseamos que Él vuelva. Oh, maravilloso pensamiento, oh, glorioso deseo el de estos hombres por Cristo. Con razón escribió John Owen: si alguien no desea a Cristo en esta tierra, ¿por qué piensa que lo deseará en el cielo? Ellos deseaban a Cristo más que nada. Y ellos no solo deseaban la gloria de Cristo por la fe, ellos querían ver a Cristo con sus propios ojos. Esto los gobernaba, esto los llenaba, y para esto trabajaron. Y entonces, si Cristo viene cuando el Evangelio se haya predicado, entonces prediquemos, oremos y no nos demos descanso. Oh, bendito deseo por Cristo. Pero ¿qué sucedió, hermanos? Nació el asunto del dispensacionalismo, donde luego del rapto hay más oportunidad. ¿Y qué pasó? Se les entregó una fecha de la venida del Señor. El momento y la hora que nadie lo sabe, los dispensacionalistas la dieron. Ellos dieron cuándo es que va a venir el Señor. Ellos dijeron: el Señor vuelve 7 años después de la tribulación. Y eso les dio una fecha. Ya nadie está esperando al Señor. Están esperando que llegue la tribulación para ahí sí tomar las cosas en serio. Están esperando que los judíos construyan el tercer templo, porque eso hace parte de su venida. Cuando eso suceda, entonces sí me pondré piloso. Y quiero decirles algo que tal vez nos ofenda en este momento, pero por lo que veo en este lugar, todos seguimos siendo dispensacionalistas, no por concepto, sino por práctica. Seguimos esperando que algo suceda. Nos parecemos a aquellos de 1999, el asunto antes del Y2K que desbarató todo. Viene el año 2000, ¿qué va a pasar? ¡Buah! Todos los computadores van a volver al inicio. Esto se va a volver un caos, un trauma. El Y2K. Hay que buscar al Señor porque el Señor viene. Él viene en el año 2000 y todo el mundo se puso piloso a buscar al Señor. Pero cuando fue el 31 de diciembre de 1999, 11:59, y pasó a las 12, nada sucedió. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Igual pasó, hermanos, con el auge del mayo de 2012, las profecías mayas. Ahí se va a acabar el tiempo. ¡Wow! Y todos al momento específico de eso. Y las películas de Hollywood llevaron a la gente a decir el fin del mundo. Entonces las personas empezaron a buscar al Señor. Pero cuando pasó otra vez mayo 26 y no sucedió nada, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y hicieron lo que nunca hizo el Señor: dar fechas. Pero no pasaba así con los apóstoles. Pedro tenía la misma expectativa de Pablo.
Él escribe en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 12 al 13, escribe lo siguiente: esperando y apresurándonos. ¿Quién es? Primera persona. Ah, qué bonita la gramática. Esperando y apresurándonos. ¿Quiénes? Nosotros, para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Nota las palabras apresurándonos. Nota las palabras nosotros. Él mismo se apresuraba y esperaba el cumplimiento de estas promesas. Pero nosotros no. Estamos esperando qué pasa en Oriente Medio. Estamos esperando cuando es que el Papa forma la religión mundial, porque cuando se forme eso es que el Señor va a venir. Estamos esperando que cosas sucedan, ellos no. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿por qué ellos no esperaban eso? Y para eso vamos al segundo punto, el momento escatológico en el que nos encontramos. Porque ellos nunca esperaban nada. Porque ellos trabajaban con tesón, porque ellos no se daban descanso. ¿Qué los llevó a eso? ¿Saben qué los llevó a eso, hermanos? El entendimiento de las Escrituras. Este punto es muy importante porque quiero establecer la base bíblica que debe transformar nuestras mentes en el asunto del tiempo o momento escatológico en el que nos encontramos. Y apelo a la autoridad de la Biblia, y yo le pido que lo crea y que le pida al Espíritu Santo que lo lleve a su corazón para que esto pueda transformar su forma de pensar y podamos recobrar el sentido que tenían los apóstoles del tiempo. Aquí vamos, hermanos. La Biblia divide la historia en la era presente y la era venidera. Los tiempos de Dios bíblicamente son dos: era presente y era venidera. Nótese que dije la Biblia, así que esta división tiene autoridad. La era presente o la era venidera, en otros términos, el siglo presente o el siglo venidero, estos son los términos que la Biblia da para los tiempos. De otra forma es tiempo presente y tiempo venidero. Ahora aquí lo interesante y un poco difícil de comprender es lo que tiene que ver la economía de Dios. Tengamos en cuenta que aquí no estamos hablando del tiempo cronos, del reloj del hombre o del tiempo del hombre, sino del kairos, que es el tiempo de Dios. Un tiempo que nosotros no podemos comprender con facilidad. Por ejemplo, cuando Pablo dice en el versículo 11 que les decía anteriormente: y esto conociendo el tiempo, el apóstol Pablo utiliza el tiempo de Dios. O sea, esto tienen que saberlo ustedes porque ustedes conocen el tiempo de Dios en el cual nos encontramos. Tiene que ver con el tiempo de Dios. Es como una sazón, una oportunidad. Por eso es que el Señor le dice: a ustedes no les importa conocer el cairón de Dios, las sazones de Dios, pero sí necesitan saber en qué tiempo de Dios estamos. Así que Pablo está diciendo que hay que conocer el tiempo en el plan de Dios en el que nos encontramos. Que eso fue lo que los fariseos no pudieron acertar. Entonces, retomando lo que la Biblia dice, tenemos dos eras: la era presente y la era venidera. Pero el Nuevo Testamento deja claro que cuando Jesús vino, inició la era venidera. Por esto es un poquito complejo. O sea, la Biblia habla de dos tiempos, la era presente y la era venidera. Pero cuando Cristo vino, Jesucristo le dio inicio a la era venidera, o en otras palabras, el reino de Dios se inauguró, o la era venidera o el siglo venidero se inauguró. De tal forma que en este momento nosotros tenemos dos tiempos superpuestos de épocas. O sea, nosotros estamos en la era presente y en la era venidera. Esto es lo que hace un poquito complejo el asunto. Esta es la tensión de lo que se conoce como el ya, pero todavía no. Miremos las palabras que Pablo usa
en el verso 11. Mire lo que dice: es hora de levantarnos, porque ahora está más cerca la salvación que cuando creímos. Esto inmediatamente nos suscita una pregunta: ¿somos salvos o vamos a ser salvos? Porque mire lo que él está diciendo. Noten que le dice: está más cerca nuestra salvación. ¿Cuál es la razón que Pablo no diga es que ya somos salvos, sino que diga la salvación está más cerca de que cuando creímos? Entonces la pregunta es: ¿soy salvo ahora o la salvación viene? Hermanos, y la realidad de esto es que no es nada complejo, pero por el tiempo de Dios es que es un poco difícil para nuestras mentes. Pero la realidad es que la Biblia pone la salvación en 3 tiempos: pasado, presente y futuro. O sea, la salvación tiene implícita la Trinidad dentro. El pasado, hermanos, fuimos salvados. ¿Cuándo fuimos salvados? Cuando Cristo nos aplicó por medio de la fe su justicia a nosotros. Hoy, en el presente, estamos siendo salvados por medio de la santificación. Y en el futuro seremos salvados, la glorificación. Así que la salvación no es solo una cosa. La salvación es un conjunto de 3 cosas: de pasado, presente y futuro. Y obviamente a lo que Pablo está diciendo aquí es que ya se acerca la glorificación. Pero cuando yo digo ya se acerca la glorificación, puedo decirlo claramente: ya estoy esperando mi salvación completa, total, finalizada. Y eso sucederá en la consumación del reino. Estamos esperando ansiosamente la parusía, cuando el periodo antiguo finalmente desaparecerá. El periodo de superposición se terminará y la nueva era del reino llegará a su consumación. Así que por el tiempo en donde realmente nos encontramos, Pablo les dice: ya es hora de despertar del sueño, la hora de dormir ha pasado, ya es hora de despertar y levantarse. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué debemos despertar? Porque para nosotros el día ya empezó. Esa es la realidad, ese es el ya. Porque para nosotros el día ya empezó, no va a empezar, ya empezó. ¿Y cuándo empezó? Cuando Cristo nos dio vida a nosotros. Todo el mundo debería darse cuenta de esa realidad, que Cristo comenzó la era venidera. Para nosotros la vida eterna no va a comenzar, ya comenzó. Por eso es que Jesucristo no dice: y esta es la vida eterna, que cuando mueran yo les voy a resucitar. No, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea, la vida eterna ha comenzado. ¿Y cuándo comienza? Cuando el Señor nos da conocimiento de Dios por medio de su Espíritu Santo. Ya ha empezado. Y como ya empezó, Él está diciendo: despertad. Hermanos, déjenme les digo algo que es tal vez lo más importante en este momento que usted y yo entendamos. No hay nada que falte para cumplirse antes de que Cristo regrese. Nada. Eso lo tenían muy claro los apóstoles. Por eso ellos estaban a la expectativa de que en cualquier momento el Señor regresaría. Cuando Cristo se fue, pudo volver inmediatamente, porque Él fue el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. En otras maneras, lo que le voy a decir, hermanos, es que desde que Cristo se fue, podía volver inmediatamente, porque desde que Él se fue, todo en la Biblia estaba cumplido, hermanos. El resto de la escritura se cumplirá cuando Cristo regrese. No hay nada en ese periodo intermedio entre la primera y la segunda venida que tenga que cumplirse para que Cristo venga. Nada. Cristo vino por primera vez a redimir a los suyos, y Él volverá por segunda vez a sellar el reino. Y no hay nada ahí que se tenga que cumplir, que esté diciendo: es que si no se cumple esto yo no puedo ir. No, hermanos, cuando Él vino por primera vez, Él dejó todo cumplido para su segunda venida. No depende de nadie en esta tierra, depende única y exclusivamente de Él, que Él quiera regresar. Él llega inminentemente.
Eso es una verdad, eso lo entendían los apóstoles. Usted y yo no lo entendemos. Usted y yo no lo entendemos. ¿Y por qué no lo entendemos? Le voy a decir por qué no lo entendemos. Porque si usted y yo lo entendiéramos, hermanos, no estaríamos viviendo la vida cristiana como la vivimos. Sencillo. Usted me puede decir que lo entiende aquí. Usted me puede decir que teológicamente comprende que no somos dispensacionalistas. Usted me puede decir claramente que usted no cree en el rapto secreto. Usted me lo puede decir. Pero aún con su forma de vivir usted lo cree. Usted es un dispensacionalista práctico. Miremos lo que dice el verso 12. Por favor, preste mucha atención a las palabras. La noche está avanzada ya. Miren lo que Pablo está diciendo, hermanos. En el año 50 después de Cristo, en el año 60 aproximadamente después de Cristo, en ese periodo, Pablo está diciendo, la noche está avanzada ya. Esto fue escrito hace aproximadamente 2000 años. Imagínese hoy cómo puede estar avanzada la noche. E imagínese cuán cerca puede estar de despuntar el alba. La era presente está muy avanzada y está por llegar su fin. Para ellos así es, hermano. Para los discípulos así es. Ellos ya veían el tiempo, la era presente muy avanzada. ¿Cómo la vemos nosotros hoy? Si para ellos era así, ¿cómo es posible que nosotros estemos durmiendo? Hermanos, ¿cuál es la razón por la que usted y yo estemos tan relajados, dándonos tiempo para todo, durmiendo, aperezados? ¿Saben qué pienso a veces, hermanos? Dos cosas. Primero, la verdad es que Cristo no nos interesa como debería interesarnos. Y segundo, o Cristo nos interesa como debería interesarnos, y estamos engañados con respecto al tiempo en que nos encontramos. Sea lo uno o lo otro, nos está llevando a estar todavía en pijama, en obras de las tinieblas, cuando deberíamos estar despiertos con la ropa de milicia puesta, pues para nosotros ya amaneció. Cristo dio el dianazo, tocó la trompeta para nosotros, nos levantó de las tinieblas y nos puso en la luz. Para nosotros ya amaneció, está amaneciendo y amanecerá. Y viene otra pregunta: ¿ya amaneció para ti? Entonces despójese de la pijama de noche, de las obras de las tinieblas, y vístase con las armas de la luz. Revístanse de Dios. Es la pregunta, hermanos: ¿amaneció para ti? Oh, cuánto me puso a mí a pensar todo esto, hermanos. ¿Cuál es la razón en la que nosotros nos demos tanto tiempo para las cosas espirituales que tenemos que hacer? Solo hay dos respuestas. Una, usted realmente no está tan interesado en Cristo. O dos, usted y yo estamos engañados con respecto al tiempo en que estamos viviendo. Usted todavía tiene en su concepto que el Señor va a tardar en venir. Usted está esperando que sucedan cosas. Estamos esperando que a nivel mundial se dé todo un panorama en el que Cristo venga. Pero según ellos, hermano, desde hace 2000 años el panorama para que Cristo venga ya se dio. ¿A qué le creemos? ¿A un dispensacionalismo antibíblico o a la verdad de la Escritura? ¿A qué creemos? Déjeme decirle una cosa, hermanos. El Señor Jesucristo dice lo siguiente: Él vendrá cuando nadie lo espere. Pero todos están esperando que suceda algo para esperarlo. Tal vez, hermanos, ese es el momento en que el Señor está claro para venir. Nadie lo está esperando. No hay nada extraoficial que esté sucediendo. Tal vez en el momento de mayor tranquilidad, en el momento de mayor paz, en el momento, ¿sabe qué dice el Señor? Cuando digan paz, paz, les caerá destrucción repentina. Tal vez sea en un momento de mucha tranquilidad.
Tal vez no sean en los momentos de guerras, de todas estas cosas, que el Señor aparecerá. Tal vez sea un momento póstumo a esto, porque el Señor mismo dice claramente: pero todo esto es solamente el principio de dolores. Pero estamos esperando que algo suceda, hermano. ¿Y qué tal que ya sucedió? ¿Qué tal que guerras y rumores de guerras y nación contra nación sea solamente el resultado de la Segunda y Primera Guerra Mundial? ¿Qué tal que sea así? ¿Y qué tal que ya estos sean los momentos donde todo el mundo está tranquilo y en paz, y el Señor verdaderamente haga sentir dolores de parto ahora? ¿Qué tal? Hermanos, ¿por qué esperamos algo que los que estaban inspirados por el Espíritu Santo nunca esperaron? Para Pablo, los rumores de guerra ya habían pasado. Para Pablo las pestes ya habían sucedido. Para Pablo la persecución ya había pasado. Ellos no esperaban nada. Ellos esperaban ta 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 tan ta tan. Y por eso, hermano, no había tiempo para nada. Ahora, el tercer punto. Eso nos lleva al tercer punto: el resultado. ¿Cuál es el resultado entonces? Hermanos, si podemos comprender claramente el momento escatológico en el que nos encontramos, el versículo 13 tiene todo el sentido. Todo el sentido. Miremos que en este verso 13 Pablo muestra claramente cómo es que viven los que aún son de este siglo. Como dice el Evangelio, los hijos de este siglo andan en comilonas donde se embriagan, fornicaciones que terminan en desenfreno, rivalidades fomentadas por los celos. Y hermanos, estos vicios eran bien conocidos por los lectores, pues eran practicados sin recato en la corrompida sociedad romana. Pero si notamos bien el verso, hermanos, lo que Pablo hace es mostrarles lo que era evidente de los hijos de la noche. Pero de seguro que quiere dar a entender, con la unión que hace con el versículo 14, que no solo estamos hablando de estas tres cosas. No solo estamos hablando, hermano, de desechemos pues las obras de las tinieblas, andemos en el día, no glotonerías, borracheras, en lujurias, laxivias, contiendas y envidia. No solamente les está diciendo eso, pues hermano, cuando lo une con el versículo 14, les está diciendo: no proveáis para los deseos de la carne, pues eso es lo que hacen los que están en la noche. A ustedes que ya les amaneció, no puede ser así, hermanos. Ustedes amaneció. El verso 14 es un contraste amplio si ustedes lo analizan. Mire lo que dice. Les dice: andemos como en el día, en el verso 13. Y en el verso 14 les dice: vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Si comparamos este verso, hermano, con Gálatas capítulo 5 versículo 16 al 21, nos damos cuenta que son paralelos. O sea, que él no solamente les está hablando de glotonerías y borracheras, lujurias, laxivias, contiendas y envidia, sino que les está hablando de rivalidades, pleitos, disensiones, orgías, borracheras, todas esas cosas que están en Gálatas capítulo 5 versículo 16 al 21. Esos son los que hacen los que están en oscuridad. A ustedes les amaneció. Es el momento escatológico donde ustedes están. Ustedes no tienen tiempo para eso. ¿Y por qué no tiene tiempo para eso? Porque el Señor está por regresar. Porque nosotros esperamos el arrebatamiento. Cada una de las épocas lo esperó. Cada una de las épocas esperó. Vivamos, hagamos, trabajemos, porque el Señor está por venir. ¿Por qué nos robaron eso, hermanos? ¿En qué momento se esfumó entre nuestros dedos? ¿Cómo sería su vida hoy? ¿Cuál sería su comportamiento hoy domingo después de salir de la iglesia si usted estuviera esperando que el Señor viniera hoy? ¿Cómo sería el trato que usted le da a su esposa hoy si usted supiera que el Señor viene hoy? Si usted lo está esperando a las puertas. ¿Cuáles serían los negocios que usted haría hoy si usted supiera hoy que el Señor está a las puertas? Eso nos lo robaron y eso ellos lo tenían claro. Porque ellos podían vivir esto. Oh, hermanos, no solamente era el fuego del Espíritu Santo, sino la bendita esperanza de que Cristo volvía. Se perdió, se esfumó entre nuestros dedos. Así que en otras palabras, Pablo les está diciendo: debido al tiempo en que nosotros estamos, distamos mucho de vivir como aquellos que todavía no les ha amanecido.
Isaías 8:20, ¿sabe qué dice? A la ley y al testimonio. Si no dijeran conforme a esto es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20 lo puede buscar. A la ley y al testimonio. Si no dijeron conforme a esto es porque no les ha amanecido. Pero vemos claramente, hermanos, nuevamente el evangelio aquí. Vestidos del Señor Jesucristo. Hermanos, es por medio de nuestro Señor Jesucristo que las obras de la carne morirán. Es por nuestros ojos puestos sobre Él que los deseos de la carne desaparecerán. Es por un deseo de su preciosa gloria manifiesta que nuestras obras serán diferentes de las de aquellos que no le desean en lo más mínimo. Roosevelt, ¿qué hago? ¿Cómo hago entonces? ¿Qué es lo que tengo que hacer para vivir en este tiempo escatológico? Muy sencillo: desead con ansias, desead con gozo, anhelad con fervor en vuestros corazones que la gloria de Cristo manifiesta se haga presente en las nubes del cielo. Y entonces esa será una motivación más, hermano, para vivir para el Señor, para no perder tiempo, para no dormir y para no darnos descanso en lo que tenemos que hacer. ¿Cuál entonces debe ser nuestra oración? Que retorne a nosotros un deseo poderoso de ver al Hijo de Dios que viene en las nubes del cielo con gran poder y gloria, y que como rayo que sale de un extremo al otro, así será su venida y todo ojo lo verá. Que retorne un deseo glorioso por ese momento para que podamos vivir a las puertas de ese espectáculo que todos presenciaremos. Y cuando el Espíritu Santo ponga eso en nosotros, no habrá tiempo para peleas. No habrá tiempo para atesorar en esta tierra. No habrá tiempo para orgullos y altanerías, pues estaremos siempre con los ojos puestos en aquel que todos deseamos ver. Nos levantaremos cada día pensando que hoy puede ser ese día glorioso en el cual la muerte será absorbida y podremos decir: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Donde todo se irá, y lo más maravilloso, donde jamás tendremos que volver a luchar y a pelear contra el pecado. ¿Esperas ese momento? ¿Deseas que llegue? El momento en que un día no te levantes y tengas que pelear con el pecado. Estás cansado de tu lucha con el pecado, lo haces valientemente, mortificas el pecado, mortificas la carne, matas la carne, pero día a día te sientes cansado de esta gran lucha y batalla que te ha dejado sin fuerzas. Espera el momento y trabaja pensando en el momento, que tal vez mañana no tengas que volver a pelear con eso. Tal vez mañana no pelearás con él. Ese día se acerca firme y seguro. Nuestro llamado consiste en vivir a la luz de ese día, a comportarnos en la continua noche como si el día ya hubiese amanecido, a disfrutar el ya del reino inaugurado con la certidumbre de que lo que todavía no es pronto, tal vez hoy se hará realidad. Tal vez hoy se haga realidad, hermanos. Yo no estoy esperando nada. A mí las noticias de Israel me tienen sin cuidado. A mí las noticias del Papa me tienen sin cuidado, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Cristo puede venir ya, en este momento, y darle final a esto. La pregunta es: ¿cómo estarás tú? Todos están esperando un arrebatamiento pretribulacional, y cuando hablo de todos estoy hablando del 90% de las iglesias, por lo menos las que creen en concepto que es así. Y lo más triste es que las que no creen en concepto, en práctica lo están esperando. Tal vez tienen la duda aún, tal vez todavía creen, no, de pronto hay oportunidad después del rapto. Pero yo le digo, hermano, vale más perro vivo que león muerto.
Pronto se avecina. Y sin importar si es hoy, si es mañana, si es pasado mañana, fecha no tenemos y puede ser en cualquier momento, y usted y yo debemos vivir a la luz de ese día, porque cuando Él venga, hermanos, no habrá tiempo de nada. No habrá tiempo. Usted puede tener tiempo hoy, pero usted no sabe mañana. Viva la expectativa de ese momento, pero ¿cómo lo va a vivir? Oh, hermanos, usted no lo vive por miedo de que cuando suene la trompeta usted se quede o se vaya al infierno. Usted lo hace porque su gozo es ver al Hijo del Hombre viniendo a las nubes del cielo con gran poder y gloria, y nosotros lo celebraremos y nos alegraremos y nos gloriaremos en Él. ¿No es acaso lo que tú esperas? Yo sí lo espero. Quisiera, hermanos, que termináramos leyendo segunda de Pedro. Y se van a dar cuenta que esto es una verdad, hermanos. Y mire lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí. Presten atención a cada palabra. Presten atención a cada palabra que está aquí. Amados, segunda de Pedro capítulo 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus ¿qué? ¿En qué andan los burladores? ¿En qué andan los de la noche, hermanos? En sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación, nada ha cambiado. Pero Pedro les dice: oh hermanos, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Hermanos, ¿quiere que les diga una cosa? Hay un misterio en el libro de Pedro. ¿Y sabe cuál es el misterio en el libro de Pedro? Que el mismo Señor Jesucristo, en los tiempos de Noé, por medio de Noé, le predicó a toda esa generación para que se salvasen. En los tiempos de Noé fue y les predicó. ¿Y sabe qué pasó? ¿Llover? ¿Qué es eso? El Señor dice que va a llover. No nos venga con esos cuentos acá. Y cuando hubo el diluvio, hermano, no hubo tiempo para nada. No crean en la película Noé que dio Hollywood, donde se vinieron todos a tratarse de montar al arca y salieron unos muñecos de piedra echando a todo el mundo después, y por ahí se colaron algunos. Oh no, hermanos, ahí no hubo ningún colado. Y no hubo tampoco muñecos de piedra, hermano, que llevaran a nadie, que empujaran a nadie. En el momento, hermano, que se abrieron las fuentes de los abismos y los cielos se abrieron, el mundo conocido hasta entonces cambió por completo y no hubo tiempo para nada. Y eso es lo que Pedro les está diciendo acá. ¿Sabe qué les dijo Pedro? Eso fue inminente. ¿Sabe cuánto tardó Noé? 120 años. Y cuando sucedió, él lo estaba esperando. Desde el primer día, él lo estaba esperando. Y yo le voy a decir una cosa: tal vez el Señor está construyendo el arca. Apenas termine de construir el arca, volverá. Oh no, hermanos, el arca está construida y el arca es Cristo. No hay nada que haga falta. Nada. Y Él les dice:
Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Mas, oh hermanos, no ignoréis que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es el tiempo de Dios. Usted no puede decir es hoy o mañana. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser 1000 años, no sé. Pero lo único que sé, viva hoy como si fueran 1000 años. Y dentro de 1000 años viva como si fuera un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán destruidos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. ¿Dónde está ahí el arrebatamiento que todos están esperando secreto? Ahí no está por ningún lado. Cuando el Señor venga, viene con juicio. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán destruidos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y mire lo que él dice, hermanos. Ustedes están viviendo para ese día. Ustedes lo están esperando. Puesto que todas estas cosas han deshechas, ¿no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿No es acaso lo mismo que les está diciendo Pablo allá? Pablo allá les está diciendo: ¿sabe por qué usted tiene que tener una vida piadosa entre sus hermanos, entre ustedes mismos, con Dios, con el Estado, con la ley de Dios? Hermanos, porque ustedes están esperando este momento. Y mire lo que dice. Qué tremendo que utilice estas dos palabras Pablo aquí. Esperando y apresurándonos. ¿Al fin qué? ¿Esperando o apresurándonos? Hermanos, usted espera apresuradamente. Usted no espera durmiendo, usted espera bien despierto. Usted espera con las armas de la luz puesta, esperándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, o sea, como ustedes lo están esperando, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Oh, hermanos, es lo mismo que Pablo les está diciendo. ¿Lo ven? ¿Por qué, hermanos, deben hacer esto? Porque ustedes están esperando que esto suceda. ¿Por qué lo más maravilloso es que no nos hayan dado fecha? ¿Por qué la embarró Armando Alducin diciendo que era en agosto? ¿Por qué? Perdón, en septiembre. ¿Por qué la embarró? No, es que él dijo que en septiembre, pero no dijo de cuál año. No importa, hermanos. Entonces la iglesia cada agosto, antes de empezar septiembre, se va a poner juiciosa porque en septiembre viene. Y si no viene en septiembre, pasa septiembre, llega octubre y tiene todo un año de ser malandros, esperando que llegue el otro septiembre. Porque es en septiembre. Hermanos, ¿sabe cuál es el problema? Que es que no se comprende que el hombre es extremadamente pecaminoso y que el pecado es extremadamente pecaminoso. Y que si al hombre le dicen: el Señor viene en el 2025, en junio primero, hermano, busca al Señor en junio, mayo, finales de mayo lo busca. Porque el pecado es extremadamente malo. Lo mejor que pudo haber hecho el Señor por misericordia para nosotros fue no habernos dicho. ¿Saben por qué, hermano? Porque si yo lo vivimos esperando. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensible, en paz. Miren lo que está diciendo, hermanos. Yo le hago una pregunta: ¿cómo trataría usted a sus hermanos? Yo le hago una pregunta: usted que nunca se niega a ti mismo, si supieras que hoy viene el Señor, ¿te negarías? Oh, no, hermano, primero tú. No, hermano, primero tú. No, primero tú. ¿Lo harías? Oh, claro que lo harías. No es que hoy viene el Señor.
Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Mire, y aquí trae a colación al amado hermano Pablo. Como vuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado, os ha escrito casi en todas sus epístolas. Mire lo que dice, casi en todas habla de estas mismas cosas. ¿De qué? De que vivan una vida piadosa, porque el Señor está por venir. Hay cosas difíciles que quienes las tuercen, los indoctos e inconstantes, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, mire, sabiendo de antemano, ustedes lo saben de antemano. Hermano, no puede hacer que ese día nos sorprenda. Una vez le escuché decir a Dante Gebel, es que yo estoy esperando para que el arrebatamiento me sorprenda. ¿Me sorprenda? A usted y yo no nos tiene que sorprender ese día. ¿Sabe por qué? Porque el día que el Señor llegue, usted tiene que decir, oh Señor, yo te estaba esperando. Tú eres como una de las 10 vírgenes. Tú no tienes que salir a buscar aceite, tú lo tienes ahí. Guardados, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y miren lo que está diciendo, hermanos. Entonces, ¿a qué se deben de encargar ustedes en este tiempo, sabiendo que están esperando todos los días? Muy sencillo, hermano. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, y a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos, si nosotros ponemos en práctica la predicación de hoy, tiene que cambiar mucho nuestra vida. Si usted y yo vivimos cada día esperando que Él venga ese día con ansias, esperando el retorno glorioso de nuestro Señor, hermanos, que mucho tiene que cambiar. Si usted y yo nos levantamos cada día, tal vez esperando que este es el día de nuestra redención, que está más cerca que cuando creímos, oh amados hermanos, mucho tendrá que cambiar. Nosotros ya no somos dispensacionalistas por concepto. No lo seamos por práctica.